Hello, everyone. Welcome to our IL News Bulletin for November 16. And since this is our bulletin before the Thanksgiving break, happy Thanksgiving. I'm here with Lourdes Heredia, wishing you a great break, which is coming up, and want to bring you all the news that I think it will be very useful for you. Bienvenidos a todos, ya que les traigo el boletín de noticias de noviembre 16. Este es nuestro último boletín antes de el Día de Acción de Gracias, así que les deseamos un lindo tiempo en familia. Con sus niños y tenemos muchas cosas de estar agradecidos. Entonces, bueno, empiezo aquí con nuestro boletín. Okay, so as I mentioned before, gratitude. I just love this poster that says gratitude improves well-being by 10%, which is the same impact as doubling your income. Gratitude increases sleep quality, sleep duration, and decreases the time to fall asleep. Gratitude journal can induce the relaxation response, resulting in an improved mood, relaxed muscles, lower blood pressure, and heart rate. And gratitude is happiness, recognizing after the fact to be caused by the kindness of others. So I love to share that because it doesn't cost us much, but just to focus on what are we thankful for. Y empezando por qué celebramos el Día de Acción de Gracias, hay muchos beneficios de la gratitud. Por ejemplo, me encanta este afiche que dice mejora el bienestar en un 10%, que es el mismo impacto que duplicar sus ingresos. Mejora las relaciones, la gratitud nos hace más amigables, más sociables, más útiles para los demás. Mejora el sistema inmunológico, o sea, la forma que nuestro cuerpo combate los virus y las bacterias. Mejora el estado de ánimo, tenemos los músculos más relajados, la presión arterial más baja y las enfermedades del corazón pues disminuyen también. Y la gratitud es felicidad, reconociendo después de hecho de ser causado por la bondad de los demás. Y esto es algo que viene este afiche de Robert Emmons, que es investigador sobre la gratitud. Así que mil gracias a todos ustedes. Yo estoy muy agradecido por este consejo de familia que es maravilloso, por todo su tiempo que usted se toma para estar con nosotros y estar involucrado en la escuela de su hijo. Y en particular quiero dar mil gracias a los líderes de nuestro consejo de familia. In particular, I want to give a big shout out to our family council leaders. As you can see, so many pictures of them. They have participated in so many already, so many events and activities, creating a good relationship with our teachers. And they have done the staff breakfast. They have done the Together We Can orientation, which is for special education families who receive services. Other orientations, middle school back to school, high school back to school, the roots and recipe contest and walk for a cause. And they've done the advocacy for our charter. They have gone to conventions. Barbie, like I mentioned before, has gone to Washington, D.C., Buffalo, and now we're teaming up to go again in January together. But you can see some of the pictures of all we have, from social emotional to special education, to literacy. Literacy is a big platform, and of course connecting to Alma. So thank you to our family council who comes every Friday to take leadership labs and get special coaching, but one of our leadership coaches. Quiero dar mil gracias primero que todo a nuestro consejo de familias, los líderes, porque siempre están apoyando en muchos eventos. Aquí tienen las fotos desde creando comunidad con el profesorado para trabajar unidos.
Ellos son los que representan al resto de las familias y han estado desde cocinando desayuno para los maestros, estando en las orientaciones para educación especial, otras orientaciones con los niños, el evento de regreso a la escuela para la escuela intermedia, para la escuela secundaria, el evento que tuvimos de raíces y recetas, la caminata con causa que fuimos de bienestar con la feria de recursos y también la abogacía que están haciendo por nuestra escuela, yendo a conferencias. Barbie, ustedes saben, fue a Washington, D.C., fue a Buffalo y ahorita está organizando para irnos todos a los que más quieran, a padres e hijos hasta Albany en enero. Y ellos toman el tiempo todos los viernes para tomar laboratorios de liderazgo. Están leyendo un libro y están recibiendo entrenamiento con un entrenador particular que también entrena a los líderes de nuestra escuela para que todos subamos, porque al final lo que queremos es que nuestros niños sean estos líderes y por eso se empieza con los padres. Porque ustedes son los que más tienen efecto en la vida de los niños. Okay, so let's talk about the agenda. Okay, so important dates, announcements for our middle school and high school, safety. We continue our safety series, Title I workshops and community events. Okay, nuestra agenda tenemos fechas importantes, anuncios de la escuela intermedia y secundaria, seguridad. Seguimos con esta serie debido a que esto es lo que estamos escuchando, de que hay interés en nuestros padres y claro está en nuestra escuela, talleres de título 1 y eventos de la comunidad. Okay, so moving on. So here, important dates. So this Friday, the high school semester 1 marking period 2 ends. Very important. This is, again, up to this Friday, they can turn in progress projects so that if your child is behind, just a reminder that, and I'll talk more about later, they still have tutoring hours, so they still have office hours, so your child can take advantage of that. We have a special visit from the Board of Regents member, Shino Tanikawa, and I don't know if I'm pronouncing her name right. The Board of Regents is actually the one that determines how many charters are open, how much the extension for a charter. Remember, charters get renewed every so often. And so they're coming to check on us. And so it's Friday. And it turns out that Friday is also our coffee hour. So we'll love as many parents to come to our coffee hour. Now we open for coffee hour at 7:30, but actually from 9 to 10, we have a dyslexia expert, Risha Conroy, and she will be available on Zoom. So it will be a two big events, the visit from Regent Tanikawa, and of course the dyslexia expert, which if you cannot come, I really recommend, because we're pushing for literacy, we're pushing for reading. But what if your child has trouble reading? And the main thing is perhaps we need to look and advocate. Could it be dyslexia? Because it's very hard to see that kids that are in 5th grade, who are coming brand new, don't know how to read. And so, well, let's figure it out. Let's find the supports for your child. Let's advocate. But if we don't know what to ask for, then we don't know. So this is, if your child is struggling with reading, please let us know. This is a great not-for-profit organization, and she's coming via Zoom to talk about it. Este viernes, les quiero recordar, es el final del semestre 1 de la calificación de periodo 2 en la escuela secundaria. Así que es muy importante que su niño de 9 a 12 grado, que si le falta, que esté revisando Alma, si le falta algún proyecto, si le falta algo, que está en la nota baja, cómo lo puede levantar, vea que él vaya a hora de oficina, vaya a tutoría. Recuerde, todos los días tiene hora de oficina con sus consejeros en la hora de almuerzo, y después de 3:30, 4 tienen tutoría especial. Así que por favor aproveche, porque ya termina, ya el viernes ya termina el periodo de marcación.
Este viernes también tenemos la visita especial de la Junta de Regentes. El miembro se llama Shino Tanekawa y ella es muy importante. Nos viene a revisar cómo está. Recuerde que los regentes son los que determinan cuántas escuelas charters abren, cuántas escuelas renuevan y entonces está viniendo a revisar. Y es muy bueno que ustedes vengan y hablen con ella para que ella vea lo que está sucediendo en nuestra escuela, cómo en nuestra escuela. Y los invitamos para que vengan al cafecito, porque ese mismo día coincide que es el cafecito. Nosotros abrimos desde las 7:30 para cuando usted traiga a su niño, pero en sí también en el cafecito tenemos un experto en dislexia que se llama Risha Conroy y es el evento es de 9 a 10. El taller de 9 a 10 es sobre la dislexia y le estoy diciendo de las dos cosas porque ya le digo, es bueno que vea ella nuestra comunidad de la Junta de Regentes y es bueno usted que se informe bien sobre la dislexia. ¿Por qué? Porque estamos este año, recuerde que el Consejo de Familia se enfatizó en la lectura. Y si estamos pidiendo a los niños que lean, más sin embargo tenemos niños en quinto grado que nos llegaron que no saben leer, ni siquiera a nivel de kinder, entonces es posible que tengan un problema de dislexia. Entonces vamos a averiguar, vamos a aprender qué es lo que está pasando y nosotros como padres vamos a abogar porque la alfabetización es un derecho civil, no es un privilegio, dice aquí. Y entonces queremos nosotros mirar qué son lo que se necesita para que los niños tengan todos los apoyos y eso solo se hace si nosotros sabemos qué mirar, ¿verdad? Y no, entonces es por eso que los empujo para que los animo para que vengan a este viernes, se tomen su tiempito. Ya le digo, la dislexia es a través de Zoom, pero si está aquí, pues nos tomamos nuestro cafecito, nos tomamos nuestro desayuno, solo avísenme si va a venir, porque yo también le doy sus 3 golpes. Dominicanos, un desayuno bien bueno. Okay, so then also just I was saying that if you're coming, let me know because on coffee hour I do give breakfast, so it's not just coffee and it's Dominican style. So let me know so that I can order enough breakfast for you. We have Monday and Tuesday, November 21, 20 and 22, the middle school ELA and math benchmark exams. And this is important for you to know that maybe during parent-teacher conference, or maybe you're talking to somebody else and saying, oh, how come my child is not getting that reading class? Or how come my child is not getting that class? And it's because we're very targeted. Every child gets different classes based on their needs. And if your child needs a lot more reinforcement, then for one parent, they may get that it's a different type of class and it's called a different way. It's not that your child is not getting ELA, it's just the other child needs a lot more reinforcement and is getting a different type of class. So that's what it is. We do want to make sure that your child is on target where it needs to be. And so that's why we take those exams. Now, the 21st, we have the high school semester 1 marking period 3 begins. The 22nd, middle school end of trimester 1. Friday, Wednesday to Friday is our Thanksgiving break. The 30th is a dollar dress down. And I just want to remind you that coming up is the parent-teacher conference on December 9th. So you can start asking for the day off that day if possible. La otra cosa que le quiero recordar es que el lunes y martes comienzan el semestre de periodo 1 de calificación 3 de la escuela secundaria. Y el 22 es el fin del primer trimestre de la escuela intermedia. Y el miércoles a viernes, noviembre 23 al 25, tenemos el descanso de acción de gracias. Pero lo que sí le quería recordar también es que tenemos el noviembre 21 y 22 es los exámenes de inglés y matemática aquí en la escuela intermedia. Y porque estos exámenes son importantes porque queremos saber que su niño esté en el nivel que tiene que estar. Ahora,
He escuchado algunos padres que me dicen, oh, mi vecino recibe, veo en Alma que tiene más clases que la mía o creo que la mía no está tomando inglés. Bueno, el asunto es que como nosotros especializamos la instrucción, o sea que hay niños que necesitan más apoyo que otros. No es que su hijo no esté tomando las clases de inglés, sí, todos reciben las clases de inglés, pero hay otros que necesitan mucho más refuerzos y por eso se tiene hasta otro título las clases, porque necesitan estos refuerzos. Entonces nosotros queremos saber cómo están funcionando los refuerzos, cómo están funcionando todos los niños en general y por eso es que hacemos estas examinaciones. Ahora, el noviembre 30 tenemos el día de traer $1 y no venir en uniforme. Y el 9 de diciembre les recuerdo que no hay clases porque tenemos las conferencias de padres y maestros y también vamos a tener una entrega de abrigos que les hablaré más tarde. Okay, so middle school, I just want to let you know that your kids probably are very excited because they're doing a bulletin board homework competition and they're designing it and they give the grade level winners, and these events are to create a spirit of good culture, of camaraderie, and so they're going to start thinking about giving, because it's the bulletin board they have to create about the spirit of giving or a spirit of reading or a spirit of creating or working together. So we just do this event so in order to promote wellness in our school. Another thing that we're doing is to take the challenge. Readers and leaders, as you know, we started the book club, and it's 13 Things Strong Kids Do by Amy Morin. And so if you sign up, we put there the QR code for you to sign up and join us. This book was picked specifically. It says 13 Things Strong Kids Do. Think big, feel good, act brave, especially for safety issues. Want to make sure that our kids are not using bad habits or bullying or anything like that. But how do we teach them? Well, we have to help them to reflect on their actions, to talk about different ways to do things. And this is a good way. Whether your child is the one who is managing conflict on the receiving end or actually creating the conflict. So we want to make sure that everybody is empowered. We want to build leaders. And this is a great book, highly recommended every Friday. Every Monday at 7 p.m. Join us. It's only 30 minutes and it's audible. So your child just listens to the audiobook and then we reflect on it. So I started on Monday and we want to continue. Join us. La otra cosa en escuela intermedia es que estamos haciendo este evento de concurso de salón de clases de tablero de anuncios y es para que ayudarlos por cada grado a competir para que ellos empiecen a saber a crear una más camaradería, más bienestar entre la escuela, que tenga un espíritu de dar o un espíritu de leer o un espíritu de crear o un espíritu de trabajar juntos. Queremos que ellos estén pensando en todas estas cosas y lo hacemos a través de esta competencia de tableros que ellos van a crear, diseñar y a trabajar en grupo. La otra cosa que es para crear este buen bienestar, de nuevo con la lectura, es que estamos incitándolos a que acepten el reto y que son los lectores son líderes. No sé si ustedes han visto, I don't know if you saw it, but on Instagram, we have amazing Roxana and her son doing a plug for readers and leaders. So I just encourage you to go to our Instagram page and take a look, and because they are doing it, and also to join us. Le quiero decir que Roxana Ambrosio estuvo en nuestro Instagram, la cuenta de Instagram, promoviendo los lectores son líderes. Mil gracias por ese video, está fantástico, y con su niño. Y también le estamos incitando a que vengan a nuestro club de lectura los lunes
escogimos este libro de 13 cosas que hacen los niños que son fuertes, que es pensar en grande, sentirse bien y actuar con valentía. Y estos son un libro muy bueno porque especialmente si los niños se están sintiendo, especialmente después de la pandemia, hay muchos niños que no saben socializarse. Entonces, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo los ayudamos a pensar? ¿Cómo a cambiar sus actitudes, a cambiar su comportamiento? Es lo que ellos están pensando de sí mismos y también las herramientas que le damos para cambiar y decir, no, esto estás haciendo, pero ahora esta es otra opción, trátalo y ayudarlos a pensar. Muy importante para ayudar a todos nuestros niños a ser estos líderes que sabemos que lo van a hacer y le estamos diciendo, acepta el reto y nuestra directora ejecutiva los incitó ayer con este video. Lo voy a tomar, no todo, pero para que ustedes vean más o menos. It's our first family time video. If you remember, last year we did 3 videos as a whole school, 5 through 12, to talk about important topics. This year, we're back. Today's the first video of the year, and we're going to talk about something that's very important. It's reading. Reading is important for so many different reasons. Because it can help you learn knowledge. Because it's educational. You learn so much, it's inspiring you. For instance, one of my favorite books does all 3 of those things. It's fun because it's a good story, it inspires me, and it pushed my thinking. And that was Julia Alvarez in The Time of the Butterflies. If you haven't read it, you should check it out. I wonder, what books inspire the students here at Inwood Academy? Let's go find out. The Cat in the Hat, because it's just funny, and I want to be like the Cat in the Hat. Pete by Michael Lupica, because it shows like the struggles people have to go through to do what they love. You're awesome. There you go. What book inspires me? Ooh. I read so many. The Alchemist. My book that inspires me the most is The House on Mango Street. The Alchemist. The protagonist goes on a journey. It's a great book, but more so, I feel it inspired me more so because of the person who gave it to me. It was around the time where I was a student here actually, and I was going through a lot, so they told me to read this book for some wisdom, and sure enough, I read it and I definitely gained more wisdom from it. Solve That Brother by George Jackson. A young man who was in prison from 1 year to life, and he gets self-educated within the prison system. Because it was the first book I ever read. I grew up reading a lot of the Harry Potter books because, I don't know, I always liked the adventure and the whole mystery of it. Miss Villanueva, you're on the phone, but what book inspires you? Girl, Wash Your Face. Wait, that's the name of the book? Yeah. And the reason it inspires me is because it was a daily reminder that things can always be worse, and sometimes you just need to get it together and move on. So why do you think reading is important? Well, as a math teacher, reading is important because in order for you to understand the question being asked, you have to be able to read it and comprehend it. We invite you to participate in the Readers Are Leaders Challenge. What does that mean? 30 to an hour a day, reading books that you enjoy, like this one. And this is the best way for you to improve your reading level and acquire more vocabulary. You can do this. Take the challenge. 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 All right, I'm gonna move a little bit more and I'm gonna go finish. Take the challenge. No se olvide, la lectura es el conocimiento del saber. All right, so I just wanted to share that with you. So the kids are encouraged to take the challenge. And how do you take the challenge? Remember, read every day and let us know through this website, through this Google form. I mean, it's a job form. We have up to 50,000 now. And remember, our goal is 75,000 by December. So we got to work together to get everybody to read. But you have to share how many minutes your child read over the week. And as the break comes, please, that's a good time to catch up and do a lot of reading.
La meta es, como está diciendo, tómate el reto de lectura. Y como ustedes ven, estamos subiendo, pero ven que hay muchas familias que se están entrando en este reto, pero a veces se les olvida decirnos cuántos minutos han estado leyendo. Así que tómate el reto, crear este hábito para que los niños sigan aumentando su nivel de lectura. Okay, también I want to show you again about our Sora library because it's not only they have a collection for Native a National Native American Heritage Month, but also they have a whole collection of popular books. They did a collection for manga. We know our students love manga, so a literacy coordinator, a director created a whole curated this for them. We had other series, and also they have books in Spanish, so you can enjoy as many books as you want. La otra cosa que quiero decirles es que a través de Sora están un montón de libros disponibles para su hijo. Hay estos que están para celebrar el mes de la herencia de los la cultura américa nativa, o sea, de indígena. También tenemos los más populares y nuestra directora de alfabetismo hizo una colección sobre estos libros manga, que son los que a ellos más les gusta, para que ellos estén leyendo, y otros de aventura que también sabe que le gusta, y hasta ahí libros en español. So it's a good way to keep going. The other thing is I wanted to talk about in terms of safety is that our PSW program is offering a digital citizenship class to all the kids that are signed up for after school. And again, they're going over how to text responsibly, how what does it mean to be a good digital citizen? How does it affect for you to have things on your social media pages, and how would it affect you in the future? Because this is a time when they are like, social media is almost like giving your kid a car with the car keys and asking them to drive, because sometimes they get into places that they should not be there, and they're learning things they should never learn. So that's why it's so important that they take this type of classes. And for you, if your child is not in after school, to please talk about those things with your child. Now, starting November 28, they're offering an option for a 5 p.m. dismissal. It's as the winter months are here and it's getting dark, they're letting me know that if your child goes home on his own, or if your child lives far, please connect with them and talk to them if this is an option that you would like to take. Now, please remember that PSW, it is a program that is funded by the city. So if they don't have enough kids attending, they remove it. So it's very important for you to also know that they work together with us to make sure that they're providing all the enrichment that our children deserve. So whereas other schools have class till 4 or 5 that are charter, we use our after school program to provide all the enrichment classes that that the kids deserve. And starting November 28, they're full enforce the tutoring. So if your child needs tutoring, this is a good opportunity. And I want to say they have fun things, like they have students who are doing great things. They have earned tickets to the anime convention, and I know it's fantastic. I had to pay $160 to give to my kid to go to this anime convention, my own kid. And I was like, what? He could have won it for free. So it's a great thing. The other thing is the athletics. They work with the athletics department, and right now it's coming up the tryouts for table tennis and cheerleading. And of course, they have done pizza parties for those who are in teams like cross country, volleyball, and flag football. And so I know some parents ask me, oh, when do
when does volleyball end? So when does this start? And the best thing for you is just to go to the Trailblazer app, download the Trailblazer app, and just go to their website. And here is go to the App Store or the Google Play Store to download it. And you just put it on your phone, and you get all the all the things that you need to know about that. And of course, they also have the Trailblazer homepage and weekly schedule as well. So you see, they have all the congratulations for making the team. If you want to know who to talk to or where to practice or when is practice, this is the place to go. Ok, la otra cosa es que ya que he escuchado muchos de ustedes acerca de la seguridad, pues por eso yo también me estoy conectando con el programa Después de la Escuela, y ellos van a dar una charla de seguridad especialmente a todos los niños del programa, hablando de ciudadanía digital. Esto quiere decir cómo usted puede, cómo afecta cuando usted manda un texto a otro niño, cómo mandar un texto, imágenes que está viendo en las redes sociales, cosas que están viendo en TikTok, cómo maneja, cómo esto influye en ellos y que lo perjudica a largo plazo. Y porque hay con la abertura de las redes sociales para los niños, es como darle un carro, un automóvil con las llaves y que se vaya. Y no, ellos no están para eso, no están listos para manejar todo eso. Entonces, ya que es algo que no podemos cortar, que sí, por favor, si su niño no está en el programa Después de la Escuela, que esté hablando con ellos sobre esto. También ellos después del 28 de noviembre están dando la opción de salir a las 5 p.m. Ya porque está oscureciendo más. Así que si su hijo se va solo a casa o si su hijo vive lejos, por favor comuníquese con inwoodacademy.psw@gmail.com para arreglar una nueva horario de salida. Y de nuevo, le quiero recordar, este programa es un programa muy serio, una programación fenomenal que ayuda mucho en enriquecimiento de los niños socioemocional. Y no es un programa que es babysitter. Esto no es cuido de niños. Esto en verdad está en la programación. Entonces, si usted no lo coge en serio, los números de niños que no van bajan y la ciudad lo puede cerrar y todo el mundo se perjudica. O sea que piénselo bien, que esto es algo que es muy bueno. La verdad es uno de los mejores aquí de la ciudad y hay que tomar en cuenta. Y además que los niños se divierten y dan muchos buenos incentivos. Por ejemplo, felicidades a los estudiantes que se ganaron los boletos para la convención de anime, que es este domingo. Yo personalmente tuve que pagar $160 dándole a mi hijo para ir a esta convención. Porque no es solo la entrada al tiquete, porque hay muchas cosas que ellos se antojan. Entonces, no es fácil en este clima, pero ellos se lo están dando a ellos los que se portan bien, los incentivos y todo esto. También están uniendo con el atletismo y ellos ahora están con las pruebas de tenis, de mesa y porristas y claro, les dan muchas fiestas, muchos incentivos para todos los equipos. Y aquellos que me preguntan, ¿cuándo es que empieza esto? Si mi hijo entró o no entró, qué son los horarios, pues por favor véanse a la página web, en nuestra página web, así se va y dice Atlético, y ahí está los horarios, está todo, le dice quién entró, con quién hablar, cuándo son las prácticas, y claro está, usted también puede descargar la aplicación para su teléfono, ya sea Apple o por Google Play. Okay, so next is para la escuela secundaria, high school. Went great, the IL book exchange, and also if your child hasn't picked up a library card, they can still fill it up. Tutoring hours, like I mentioned, 3:30 to 4, except of Wednesdays. Please don't wait till the end of the marking period. Make sure your child uses it throughout the year, not just the day before they have to do the end of the marking period to move up the grades. No, throughout the year, because it's very helpful and they're there for you.
12th grade, we help with the college applications and FAFSA applications. Remember, they're due before the December 20. And again, it's with universities, it's also they decide who's coming in. If you wait till the last minute, you're either gonna get less money or you're not gonna get into the right colleges. So please do all this work. And we have people to help you out with that. The advisory now is on Wednesdays in smaller groups. And again, we're helping the children to deal with their mindset and giving them the tools to make better choices. And of course, we did the Monday, we did the expert talk with Vince Benevento, another psychologist. And if you want to ask him questions, I still take questions to send him to him. So en la escuela secundaria, tuvimos un intercambio de libros maravilloso, los niños participaron muy bien. También todavía hay tiempo para que su niño, si no tiene la tarjeta de la biblioteca, puede pedirla con la ayuda de Jenna Marcus. Las horas de tutoría siguen de 3:30 a 4. Por favor, no se espere hasta el último momento para que su hijo use la tutoría. O sea, que termina el periodo de marcación y que ya los maestros tienen que entrar a las calificaciones y a su hijo le faltó un proyecto y se esperó hasta el último momento para que lo ayuden. No, por favor, que todo el tiempo estén usando sus tutores, que todo el tiempo estén subiéndole el conocimiento. Así que es muy importante que tomen ventaja de todo esto. El grado 12 estamos ayudando con las solicitudes universitarias y con las aplicaciones para la ayuda federal. Y recuerden que vence el 20 de diciembre. Muy importante que no se espere, porque de nuevo, si se espera mucho, después no recibe la ayuda federal que debería recibir porque no hay dinero. Y 2, no entra a la universidad que quiere entrar porque aplicó de últimos. Los asesoramientos son ahora los miércoles más pequeños. Hay más oportunidades para hablar con los niños, para ayudarlos a pensar y darles mejores herramientas para lidiar con la vida de ahora. Y en la charla de expertos tenemos, el lunes estuvimos con nuestro experto Vince Benevento. Y si usted tiene todavía preguntas para él es el psicólogo, es experto también en varones. Así que mándele sus preguntas usando este código QR. And here is the QR codes for, the counselors for college applications and FAFSA. This is for 12th grade. Estos son los códigos QR para que si usted necesita ayuda con pedir dinero federal para pagar la universidad o matrículas o para aplicar para las universidades. Por favor, esto ya está. Presiono porque si no se queda su niño sin todas las ayudas que tiene que tener. All right, so I just want to point out this now when we talked about safety, because safety is very important to us, that it just is not just physical safety, but building emotional safety. And sometimes we get so busy and we think we're fine and we don't have to pay attention to that. But then we're acting later on defensively instead of being on the offense. And this is why it's so important for us to think ahead, not wait till the last minute when things happen and are bad. So here's this image. Is this guy is carrying these rocks, probably is going to go uphill, and we're busy, we're doing so many things. We have to work, we have to put food on the table, we have to do this, we have to do that. And here we are as a school, we're saying, hey, how about we take this workshop? How about you come here, I'll help you with this. And you say, no, thanks, we're too busy. So this is an encouragement for you to take the time for yourself. You're worth it. And we're thankful for you, and we want to give you all the tools that you need because you're not alone. Esto ahora estamos hablando de seguridad, estoy escuchando en los chats y es por eso que es tan importante que nosotros te escuchamos y queremos apoyarte. Y me gusta esta figura aquí, porque está este hombre cargando estas rocas, probablemente le toca irse bien subiendo una montaña. Y está este otro hombre, le está mostrando unas ruedas para ver si le hace más fácil cargar estas rocas. Y él dice, no, estoy muy ocupado, no, gracias. Y ese es el asunto, que a veces a nosotros no nos gusta el cambio. A nosotros no nos gusta, uno dice, yo estoy bien, yo tengo mucho que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro.
yo tengo que estudiar, yo tengo esto y yo no tengo tiempo para talleres, no tengo tiempo para nada más. Entonces, sé que es difícil ser padre porque lo soy yo. Y más, le digo que si se une a nosotros, su carga va a ser mucho más liviana porque le vamos a dar herramientas para lidiar con su carga. Y a lo mejor va a haber otras personas que le van a ayudar a cargar la carga. Así que los animo para que tome estos talleres. Especially because our belief is kids do well if they can. Would love for you to just say it in your mind. Kids do well if they can. And one of the beautiful organizations is Positive Discipline. And here is one of their cards. It talks about encouragement. And one of the psychiatrists and educator, Rudolf Drakus, says, a child needs encouragement like a plant needs water. A misbehaving child is a discouraged child. When children feel encouraged, misbehavior disappears. Encouraged by creating connection before correction. And sometimes we're so busy to build those connections because we think they're grown, they don't need us, all this stuff, we have to do other things, that they don't take our correction because there is no connection. It's the connection is not as firm as it used to be. So these are ways that we can help you. Una cosa que quiero decirles es que nuestra creencia es que a los niños les va bien si ellos pueden hacer las cosas bien. Tiene que poder hacerlos porque no es que no quieran, es que no pueden. Y de acuerdo a Rudolf Drakus, que es un psiquiatra, educador y colaborador sobre disciplina positiva, que a él me encanta, dice que un niño necesita ánimo como una planta necesita el agua. Y de acuerdo a este programa de disciplina positiva, un niño que se porta mal es un niño desanimado. Cuando los niños se sienten animados, el mal comportamiento desaparece. Entonces, bueno que nosotros animemos a nuestros niños creando esta conexión antes de corregir, porque lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados que no podemos tener una buena conexión. Y entonces cuando lo corregimos no nos escucha lo mismo que cuando nosotros estamos en esa conexión. So we want to provide emotional, psychological safety strategies for you. So we want to have the time for you to just reflect what's on your plate. What are your challenges? What tools are you using to build this environment of good connections? Entonces, por eso queremos proporcionar para usted estrategias y sistemas que van con la seguridad emocional, para que usted ponga su tiempo, se tome su tiempo que lo necesita para reflexionar qué es lo que usted está cargando, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus retos. En este mundo cambiante, ¿qué herramientas está utilizando? Y si está utilizando las de su mamá, los de su abuela o los que se necesita para esta vida que los niños están viviendo. So that's why it's so important. And families already decided on the Title I workshops. And so they're geared for this. They're geared for Express Care, Challenge Grow, Provide Support. And we have so many that are there that build up on all the things that we think is going to be great as we work together, because the teachers work one way and we work the same way. Then the student, we think about the kids, how we move those kids forward. Y todas estas series de título 1 que ustedes decidieron, todas están diseñadas para que vayan de acuerdo a lo que la escuela está haciendo con los niños. Los maestros están haciendo por un lado, nosotros lo estamos haciendo, así que por los dos lados los niños pueden avanzar. And so I just want to show you, we have on our website, we have all our workshops that are happening, and you can take a look at what you would like to take. And again, they have to do with building those connections, but also have to do with understanding how your child is developing, understanding how your child's brain works. Because sometimes we ask things for kids that they're not capable of doing yet. Like I was saying with that workshop about dyslexia, how can I ask your child to read if maybe he has something that needs additional support? And I'm just asking them. Well, let's think about all the ways that we can help them succeed. So, la otra cosa que le quiero decir es que ya nosotros en nuestra página web publicamos el calendario. Si usted se va aquí en eventos y aquí está el calendario.
Y como ve, hay muchos talleres para usted, incluyendo el club de lectura, pero hay muchos talleres ya sea para conectar o también para entender cómo es que su niño está funcionando, cómo funciona el cerebro, cómo es que uno aprende. Porque a veces, como le estaba diciendo con este experto en dislexia, le estamos exigiendo a los niños que ya estén leyendo o haciendo ciertas cosas. ¿Y qué tal si no tiene? No puede, porque tiene alguna dificultad. Pues uno, por más fuerza que uno le haga, no importa si no le estamos dando las herramientas que necesita, si uno mismo no sabe que ellos necesitan esas herramientas o uno no sabe que está haciendo las cosas de una forma que no es eficiente. Entonces, por eso es importante que lo animamos, que se inscriba, que nos diga cuál es la mejor hora. Y si estas horas están basadas en una encuesta que nosotros hicimos al principio del año. Ahora, si las cosas han cambiado y esta hora no les conviene, avísenos, porque nosotros lo más importante que queremos es estar ayudándolo a usted, porque esto es para usted, no es para nosotros, es para usted. Así que nosotros queremos es que todos participen. So tell us, for those workshops, we did a survey based on what this survey is based on another survey that we did at the beginning of the year as to what hours were convenient for you. Now, if things changed and you say, this is not what works for me, but you want to do this, let us know, because we're here for you. We want to make it work for you. And we want everybody to take advantage of this. So please scan this QR code, and please, you know how to reach us, 646-906-4111 to let us know. Maria, you have a question. Oh, you don't have a question yet? Yes? I know the patient in front of me. So about the taller what you mentioned right now for the scheduling, my schedule is very crazy. I'm sorry for that. But I'm at work. And at work, my schedule sometimes crazy. And again, I'm sorry, I have a patient looking at my face. Yes. I know you're making the most, but again, I'm willing to work at any time, because again, I want to make sure. For that, because I have a couple of kids. I have two kids. All of my kids in the school as special needs. I have a lot of training in my job, but I think more and more. I will never finish to learning. And I want to do it, so I want to see the schedule what you have. Si it's working with me, I'll let you see that's not working with me. I can call you. Let me know what works for you. I'm willing to, because if I get enough people from your schedule, like you, I'm sure you're not the only one. So if I get, then we're flexible. We want to be there for you. I appreciate that, we are flexible. Because sometimes what one is participating, sometimes it's the responsibility what we have, Right. And in my case, in my house, it's only me right now. My husband, he passed for bus disease situation. He not functioning the same he's doing before. So he's not allowed to work right now. So I have to handle everything. So any hours offering for me, this day is very short for nurses, very hours for me. I can do it, I have to do it, for my situation right now. And that's the point. So, but I want to do it. Like I want said, to do it. I have a specialist in the school. I have 3 specialists in the school. One in high school, one in middle school. All right. So, again, just let me know what works for you, and we'll collect all this information because we want to make sure it works for everybody. And and also, I just wanted to let you know that if you're struggling with your child at home, again, we have here support for you. It's total different types of workshops. These are more about boundaries, attachment styles, skill building, like how to have difficult conversations, how to process emotions, how to improve your relationship with your child. All of this, we can make things work for even targeted. So let us know, because we want to encourage all our children. La otra cosa es que and I love Maria. So I'm sorry, Mr. Tiana. So about the dismiss, I'm the middle of I'm so sorry, and again, I apologize. So I have a client in this moment. So about the dismiss for the after school, you say at 5 o'clock?
If you want Has to know. if you Yes. want to, now that is for winter, not for everything, every time, but now the winter months, if you want to, because you see that if your child goes home on his own or it's very difficult for you, then talk to them. Talk to them because I talk to them because you know, I'm passing along information from our families because we like to hear what you want, you know, what's important to you, and want to provide those solutions. So talk to them. They're willing to do that. Okay. All right. Thank you so much. Yes. La otra cosa es que estaba diciendo de nuevo, nosotros hacemos todas estas colaboraciones porque nosotros escuchamos lo que usted dice, es muy importante para nosotros. Así que buscamos la solución y por eso es que el programa después de la escuela está buscando para ser más flexible en la hora de recogida de los niños. Si es que solo en el invierno, si es que es algo que usted cree que es algo que necesita. Así que hable con ellos. The other thing is like, si su niño está pasando un tiempo difícil en que usted no se lleva bien con él y se está portando mal, pues no se preocupe. Estamos aquí para animarlo, estamos aquí para ayudarlo a usted con esas herramientas, ya sea de establecer límites o estilos de apego, desarrollar habilidades como por ejemplo tener esas conversaciones difíciles, ayudarlo a procesar sus emociones y a tener mejor relación con sus hijos. Son diferentes tipos de talleres, pero comuníquese con nosotros si usted está teniendo ese problema porque nosotros trabajamos con usted hasta individualmente para ayudarlo a que su niño tenga una mejor relación con usted. Así que tome esa ventaja y de estar en estos talleres porque se los ofrecemos de corazón porque queremos estos líderes del mañana. Y todos nuestros niños tienen ese potencial, así que nosotros queremos ponerlos a ellos siempre primero. Okay, so next is November Thanksgiving giveaway. We're doing for families who qualify, and we treat them to a nice restaurant to have their Thanksgiving meal. Also in December, we have a Scholastic Book Fair and a code distribution. Again, we have the brand new codes for those families who qualify. We have socks and gloves drive we're collecting it for other organizations, and we have a holiday display contest that I will share. Whoever wants to help us decorate our middle school and who wants to help us decorate the high school, and it's going to be all showcased for the same day that they have the theater department puts up their production. So lots of fun coming up. En cuanto a la comunidad, nosotros vamos a entregar tarjetas de regalo de acción de gracias en que invitamos a los padres a irse a un lugar bonito para celebrar este evento. Y es claro para familias que califican. O sea que sepan que nosotros entregamos estas tarjetas de regalo. En diciembre nosotros tenemos la feria del libro escolar Scholastic, el mismo día de el 9 de diciembre, que es de feria de entrega de notas. Y luego tenemos distribución de abrigos de nuevo a las familias que califican, y también hacemos una colección de medias y guantes para la cocina del amor que tenemos aquí al lado, y vamos a hacer un concurso de exhibición navideña, o sea que vamos a decorar la escuela intermedia, todos diferentes arbolitos o diferentes de diferentes religiones, y también para la escuela secundaria. Así que si quiere animar a ayudarnos a decorar las escuelas, pues les vamos a decir más adelante para que se anoten. The other thing is, just want to remind you, we do want to encourage our teachers. Remember, the more we encourage, the more we do our job better. So, so we are encouraging you to write a caring card, dear teacher, I want to tell you how much you mean to me, or thank you for doing this, thank you for doing that. So the more you do this, and if you need cards, we can give you cards. We can print them out. We can actually give you a card. That we think this will be great for you to turn it in during parent-teacher conference. And Lourdes, you had your hands up. Buenas tardes. Buenas tardes.
Mi nombre es Lourdes, soy madre de Annalise. Ella está en la clase 502. No tiene que decir todo, porque es privado. I'm sorry. Disculpa. Ay, disculpa. Yo tengo una inquietud, no sé si hablarlo en privado con usted o... Bueno, si es cosa en privada que te podemos ayudar mejor. Ahora, si es Sí. algo que puede ayudar a todos los demás, pues tú lo puedes decir. Pero si es algo Bueno, que nosotros te podemos servir exactamente, pues y toma un tiempo, pues entonces no es la plataforma. Sería mejor que yo te llame, ya que yo sé quién eres, al final de esta boletín, nosotros te llamamos y estamos listos para escucharte. ok, perfecto. Sí, bueno, me gustaría ya que saben que, ya que yo sin saber que sea privado entonces. Ok, Y perfecto. disculpen. Porque esto está grabado y se está poniendo en la página web, entonces quiero Ok. asegurarme que tu privacidad sea, sí, Pero tus derechos de privacidad estén. ok, entonces, pero otra parte que quizá pueda servirle de mucho a nosotros como padres es que hay niños ahí que están haciendo bullying. Entonces, mi niña es una que salió afectada ayer, y, o sea, pasó algo fuerte. Me llamaron y tuve que ir hasta allá. Ella está un poco ansiosa. Entonces, nosotros como padres también enfoquémonos en todo, que nada más no sea, que nos enfoquemos, saber cómo son nuestros niños, si nuestros niños están haciendo bullying o son utilizados con el bullying, que nada más no estemos pendientes si reciben, también si ellos también están haciendo. Ajá, por eso estamos haciendo toda esta serie, todo es para ayudarlos, porque en sí no es que ellos quieran, son niños malos, son niños que, ya te digo, no tienen las herramientas y no tienen las directivas, los límites exactos. Entonces, por eso es que es tan importante que vayan a este club de lectura, que lo va a ayudar y yo te lo recomiendo muchísimo. Por eso lo pusimos a las 7 de la noche, que todo el mundo está en la casa. Y lo escuche, solo tienen que escucharlo. Lo hicimos, sí, yo lo cogí. Perfecto. Y la otra cosa es que los otros talleres que nosotros tenemos también te vamos a reforzar para ayudarte a cómo a manejar, porque a veces muchos niños no dicen y uno no se da cuenta. Entonces, esa es la cosa, que cómo los ayudamos a empoderar a los niños para que digan y que se sientan bien. Entonces, aparte es un tiempo de cambio porque viene la pubertad y entonces ellos no saben manejar sus cosas. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros le demos las herramientas y trabajemos juntos, porque es así que nosotros podemos sacar a todos los niños adelante, pero es lo mismo, tenemos que trabajar todos juntos. Y te digo que no es que a veces uno ve como todo blanco y negro, de que o es o no es, no, la vida es todo gris y a veces uno dice, aléjame ese niño del otro niño, pero el problema es que en la vida tú no vas a poder alejarte de todo el mundo. Tienes que trabajar tener esa interdependencia, no vivimos en una isla. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a trabajar juntos, a tener esas conversaciones difíciles para que ellos en sí puedan saber qué es, cómo hablar? Y la verdad que llegaron después de esta pandemia sin saber ni cómo hablar, ni cómo comportarse, ni cómo hacer nada. Entonces, por eso es que es tan importante. Ahora, voy y después sigo con las preguntas, pero I just wanna, before I open up for Q&A, just to make sure I honor the time, that we have an advocacy day in Albany, but also I just want to tell you, just to encourage you, that we will get there. Don't you worry. And I want to show you a video of a kid who is an alumni, because we have alumni weekend a week, January 18, and this is where our staff and alums share their stories, because it's not easy, but they'll get there. And if we work together. La otra cosa que le quiero decir es para animarlos, es que no se apure, no cunde el pánico, porque yo sé que están viendo cosas en la televisión y toda esa cosa, que esto pasó, esto, lo otro. No, trabajemos juntos y miremos, porque se llega, con nuestra escuela se llega. La cosa es, y por eso le quiero mostrar este video de Agapito
que es uno de nuestros niños que, My name is que ya está Agapito Pozo. en la I universidad. graduated in the year of 2020. I'm currently attending NYU, and I am a psychology major with a minor in global public health. Oh, you look all handsome. Thank you. What's your major? Right now, my major is psychology. What I really want to do is just give back to the community. You know, it really didn't hit me much until I got into college, and you know, you get into that point where you need to decide, okay, what do you want to do in the next following years? And I think luckily for me, it really did bring me back to a lot of the things that Inwood Academy stood for. I never realized just how big of a role it had on the community. Community is what sets that foundation for the character that, you know, you're going to be in the future. I think if you come from a community that's pretty close-knit, you know, even if the circumstances aren't the greatest, that pushes you to want to do something about it. That pushes you to want to be more involved and serve your community. For me, because I come from a place where, you know, family, community has always been important. I think also it's one of the beautiful things about Inwood, right, that it places so much emphasis on community, where a teacher is not just a teacher can also be a friend. The students here are the future. So I feel any investment that's made to Inwood Academy is not an investment on just the students, you're investing in the future. For the future of the community. I don't want myself to just be a statistic. I don't want to be... Ok, so sé por el tiempo que no me alcanza. Quiero decirles lo que Agapito en sí está diciendo, que no quiere que sea solo una estadística. No quiero ser uno de los pocos que llegan a una buena universidad. No quiero ser uno de los pocos que tienen éxito. Quiero ser uno de los muchos. Y siento que para eso necesito ser un pionero. Aquí se llama Trailblazers. Y un pionero para el futuro, para los hispanos, para cualquiera que venga de un entorno de bajos ingresos, cualquiera que venga de un lugar en la vida donde no tenía mucho al principio y solo tenía que salir adelante. Y él da mucho crédito a la familia, porque la familia es la que le inculca todos estos valores, y por inculcarle estos valores fue que él quiere dar a su comunidad. Entonces, es importante, su labor es muy importante. La escuela puede hacer una cosa, pero sin usted no podemos hacer lo que se puede para llegar a ayudar a nuestros niños. Así que tenemos que trabajar juntos, y por eso es tan importante que sepan que se llega si trabajamos juntos. Así que los animo, por favor, únanse a nosotros en todos estos talleres que son para ustedes. Y si no le conviene, avísenos, porque nosotros estamos aquí para servirlos. Y esté pendiente, porque si puede estar el viernes, si su niño tiene problema de nuevo de lectura, por favor, no falte este taller, porque son muy buenos estos expertos. Again, we're here for you. We encourage you. You're doing great, but we need more, and we're not alone. We're together in this. Our kids are number one. So let's all work together. And I'm excited. I'm excited to do this. I know what we have to offer works, and we're going to get there. So thank you so much for all your partnership. Thank you. And please encourage other families to be part of this events and workshops, because it really will help a lot. And let us know if you're coming on Friday, so that we can have breakfast for you. Y de nuevo, avísenos si va a venir el viernes para nosotros tenerle desayuno también. Así que mil gracias, y I'm gonna stop recording and till after the break.